Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y hoy tenemos un programa, como todos los programas, escandaloso, pero importante y sobre todo informativo y de aprendizaje, que edifica. Siempre Jesse nos trae la Biblia, nos trae el catecismo de la Iglesia Católica, nos trae lo que la Iglesia nos enseña a la luz de lo que ha estado sucediendo, esta batalla campal que tiene el demonio contra la verdad, contra Cristo y contra los que queremos salvarnos, los que queremos ser buenos cristianos. Y una de las trampas más recientes que se han ido descubriendo es que aparentemente el gobierno de Biden trató en 2022 de influir para que el Vaticano flexibilizara o se volviera más flexible sobre su postura sobre la homosexualidad. Y no es secreto que el presidente fue varias veces allá a Roma, Pelosi estuvo allá en Roma varias veces también, y otros grandes demócratas visitando incluso al Papa para otras cosas aparentemente, pero no sabemos si esto también tuvo que ver. Y tenemos también, vamos a discutir cómo datos británicos confirman que la homosexualidad no es genética. Así que como pueden ver, tenemos un súper programa. Jesse, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Bendecido, gracias Luis. Y pues esto aquí es un problema enorme en la sociedad, aquí en el occidente. Y es una infiltración que ha ocurrido en la Iglesia Católica y de eso queremos hablar. Así mismo es, así mismo es. Y a veces la gente no puede creer que eso pueda suceder, pero sí sucede y ha sucedido durante la historia de la Iglesia, donde los gobiernos saben y entienden y ven la influencia inmensa que tiene. Cuando digo Roma, es la sede de la Iglesia Católica, pero es la sede católica en general. Y esto también sucede a menor escala en nuestros países. Cuando vemos obispados, hablábamos la semana pasada de uno de los arzobispos allá en Argentina apoyando una marcha LGBTQ-MNOPQ, y ahora pues tenemos esta noticia también. No debe sorprendernos de que el demonio trate de hacer todas estas cosas. Lo importante también que debemos mirar es entonces, ¿funcionó o no funcionó? Si hubo un tipo de cambio en ciertas cosas, ¿qué pasó? Bueno, Jesse, tú nos puedes contar, cuéntanos. Pues tenemos aquí un artículo, nos queremos apoyar sobre ese artículo que dice: el gobierno de Biden trató en el año 2022 de influir para que el Vaticano flexibilizara su postura sobre la homosexualidad. Mira, Luis, todos saben que Roma y la oficina del Papa es la oficina que tiene más influencia en todo el mundo, y por lo tanto hemos visto que la izquierda, ellos han tratado, especialmente bajo el Papa Francisco, sí lo han tratado de hacer con otros papas, obviamente, pero especialmente con Papa Francisco, han tratado de cambiar su mente, su postura sobre muchas doctrinas católicas que la Iglesia Católica ya ha determinado que es pecado mortal. Y por lo tanto, si puedes tú, Luis, empezar párrafo por párrafo y luego podemos hacer comentario. Claro que sí. Dice aquí un documento oficial de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, fechado de abril del 2022 durante la presidencia de Joe Biden, revela los esfuerzos diplomáticos de Washington para que el Vaticano ampliara su postura sobre los derechos de la comunidad LGTB. La estrategia integrada de país para el Vaticano, Integrated Country Strategy Vatican, aprobada ese año, establece que la embajada intentó persuadir a la Santa Sede para que extendiera su protección y apoyo a grupos marginados, incluyendo a la población LGBTQ, LNMNOP, ¿verdad? Los del abecedario. O sea que ellos sí lo dicen, lo dice el documento, por lo que estamos viendo aquí. ¿Continúo? Sí, continúa, Luis. El documento destaca que aunque la relación entre Estados Unidos y el Vaticano es clave en temas de derechos humanos, seguridad y lucha contra la trata de personas, la postura tradicional de la Iglesia en cuestiones de género y sexualidad representó un desafío en la cooperación bilateral. La embajada reconoció que abordar este tema de manera directa podría generar tensiones y afectar el trabajo conjunto en otras áreas de interés común. Aquí está algo interesante, Luis. Joe Biden, él presume, porque
se legalizó el matrimonio entre homosexuales en los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama. Y él admite, Barack Obama dice que fue nuestra administración, Barack Obama y Biden, que ellos son los que casi a fuerzas empujaron esta ley pecaminosa del matrimonio entre homosexuales. Pero Biden, él presume, él dice, yo convencí a Barack Obama, porque Barack Obama lo puedes ver en el internet. Él estaba en contra del matrimonio entre homosexuales, en contra, lo dice en muchos videos de YouTube cuando él estaba corriendo para presidente. Fue Joe Biden, ese católico apóstata, que lo convenció a Obama para que empujara el matrimonio entre homosexuales. Y algo interesante, puedes mirar también en el internet, Joe Biden, yo creo que tiene licencia para hacer matrimonios civiles. Él ha conducido 2 matrimonios entre homosexuales cuando él era vicepresidente. También Kamala Harris, la puedes mirar en el YouTube. Ella también ha conducido un matrimonio entre lesbianas cuando ella era la abogada en California, Attorney General. Ambos casaron, ¿verdad? Civilmente casaron parejas del mismo sexo, especialmente Biden siendo católico, imagínate. Exactamente, puedes mirar eso en el internet. Por lo tanto, mira, Luis, este es el pecado que causó que Dios aniquilara a 2 ciudades completamente, Sodoma y Gomorra, completamente, en Génesis capítulo 19, porque es un desorden tan perverso, tan diabólico, que Dios dijo, no, este veneno lo tenemos que quitar del mundo. Y también otra cosa que muchas personas no saben, en Génesis capítulo 6 y 7, cuando Dios mandó el gran diluvio sobre el mundo, muchos no saben, ¿y por qué Dios destruyó el mundo en el tiempo de Noé? ¿Por qué? Nos dicen los rabinos, las escrituras de los rabinos, que recuerda, los judíos escribieron todo el Antiguo Testamento en hebreo. Los comentarios de los rabinos y en los tiempos de Jesús y antes de nuestro Señor dicen que la razón que por qué Dios destruyó el mundo con el gran diluvio fue porque hubo una plaga de homosexualismo por todo el mundo. No, sí, y inclusive el lenguaje que se utiliza, los nombres de las ciudades es bien aberrante lo que sucedió en ese tiempo. El mundo se fue, y por otro lado, que inclusive San Pablo, no recuerdo ahora el versículo, tendría que buscarlo aquí ahora, pero cuando él dice que renunciaron a la verdad, básicamente San Pablo dice, y Dios los dejó caer en ese pecado. Romanos capítulo 1, de verso como 16 a 32. Exacto, y los dejó caer en la dice en español, en la aberración o en la iniquidad de hombre con hombre, mujer con mujer. Y cuando San Pablo habla de eso también, esto es una manifestación diabólica, yo diría, este tipo de situación, de sucumbir en esto, en estas tentaciones, porque es básicamente, no es simplemente que el hombre se adore a sí mismo, que se mire en el espejo y diga qué grande soy, es que adora incluso a lo que no debería ser de él, no debe ser lo que es creación, y lo utiliza para su propio placer, de una manera contraria a quien diseñó al ser humano, a quien diseñó la creación, al creador. Entonces, la homosexualidad, a pesar de, además de, es un pecado contra natura, porque naturalmente no es para lo que se hizo el cuerpo y lo que se debe hacer entre hombre y hombre, mujer y mujer, eso no debe pasar. Pero también en términos espirituales es diabólico, porque Adán, cuando se estaba solo, Dios no creó a Jason o no creó a José y dijo, aquí tienes un compañero para que te ayude. Le creó a una mujer. Hay una razón para eso. Y esa razón también es espiritual, porque como muy bien la Biblia nos habla, entre Adán y Eva es un reflejo de esa comunión que hay entre el hombre y Dios. Por eso, y entonces el hombre es que hace ese papel de cabeza, porque, ¿verdad?, la mujer es sumisa a él por el amor que se tienen. Y el hombre se da todo a ella por el amor que le tiene a ella, al igual que Dios también
se da todo, incluso entregó a su propio hijo por nosotros y nosotros debemos ser sumisos a él. O sea, que el matrimonio, lo que hay entre un hombre y una mujer es reflejo de la relación entre toda la humanidad y Dios. Y cuando tú logras, como dicen en inglés, twisted, volcarla de esa manera al revés, es un ataque directo a Dios en la cara, como siempre les digo aquí en el programa, non serviam, y lo harán inconscientemente, pero el demonio ha logrado que la sociedad acepte esto, que fue también uno de los pecados graves de Sodoma y Gomorra. Era algo aceptado, era algo querido, era algo que se hacía y que se permitía y se quería hacer. Horrible. Jesse, continúa. Otra cosa que nomás quiero hablar sobre cómo empezó este movimiento. En los Estados Unidos, el movimiento de los homosexuales empezó el 28 de junio de 1969. Ese fue el movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. Comenzó en ese día en los disturbios en las calles que se llaman, en un hotel que se llama Stonewall Inn, en la calle Christopher Street, en Nueva York. Eran los finales de los años de los 60, donde había obviamente mucha revolución que se estaba hablando, y ya la moralidad tradicional estaba atacada fuertemente. Y por lo tanto, estos disturbios de los homosexuales en Nueva York se convirtieron en un grito de guerra para el movimiento de los derechos de que los homosexuales, primero lo que ellos querían simplemente era tolerancia, es todo. Nomás toleren nuestra vida, estilo de vida, el derecho a ser dejado en paz. Pero se han ido de queremos nomás vivir en paz. Ahora ellos quieren reestructurar completamente la sociedad a su propia imagen perversa. No quieren tolerancia. Ahora quieren reconstruir la sociedad con la propia imagen del movimiento de los homosexuales, y por lo tanto ahora también usan tácticas militantes. Son implacables ahorita, y por lo tanto ya han pasado de tener diálogo civil. Ahora es un movimiento que promueve la violencia, Luis. Así mismo es. Y ellos incluso yo he escuchado, no lo hemos visto, que hasta con la iglesia. O sea, es que ellos quieren que todo se cambie. Y como decíamos nosotros, hablando con algunas personas, a veces decimos, es como si quisieran incluso que Dios no lo quiera, estos tiempos no lleguen. Pero te imaginas, Jesse, que un día te pregunten hey, Jesse, ¿cómo estás? ¿Casado? Sí, casado. ¿Y antes de tu esposa, tuviste otras novias? Sí, no, qué sé yo. ¿Y algún novio? Y tú, no, yo no he tenido novios. ¿Y por qué no? Pues porque no me llama la atención. Tú eres un homofóbico. O sea, que lleguen al punto de que, a ese punto, a ese nivel, de que entonces los que tienen problemas ahorita mismo seríamos los heterosexuales. O sea, imagínate, llegar a ese punto de cambiar libros de ciencia, de llegar a un punto de que un hombre que no es bisexual o no tiene relaciones con alguien del mismo sexo, tiene un problema mental, hay algo mal. Señor nos libre. Pero yo creo que serían capaces de llegar hasta eso, porque estamos hablando de dinero aquí, que si me dejas, puedo continuar leyendo aquí. Sí. Porque miren lo que dice el artículo. Dice, según el documento, la estrategia de Estados Unidos incluyó, que es la estrategia de Joe Biden, de aquella presidencia, incluyó incentivar al Vaticano a adoptar un enfoque más inclusivo hacia personas de este tipo, alineándose con la política exterior de la administración Biden, que ha priorizado la promoción e intereses de este lobby a nivel global. Sin embargo, también se advirtió sobre los riesgos de que una presión excesiva en este tema pudiera obstaculizar, o pudiera ser un obstáculo a otras iniciativas diplomáticas. El informe también destacó la importancia de la Santa Sede como un actor diplomático influyente en la resolución de conflictos internacionales,
La Embajada de Estados Unidos resaltó que el Vaticano, a pesar de su neutralidad pública en muchos conflictos, ha desempeñado un papel crucial en la mediación de disputas y la promoción de la paz. La estrategia de Estados Unidos busca fortalecer esta colaboración, especialmente en regiones afectadas por crisis humanitarias y conflicto armado. ¿Continúo o lo dejo ahí, Jesse? Continúo. Sí. Continuamos. Otro de los puntos claves del documento es la lucha conjunta contra la trata de personas. La embajada señala que la Iglesia Católica ha sido un socio fundamental en estos esfuerzos, promocionando apoyo a víctimas y colaborando con autoridades internacionales para erradicar el tráfico de personas. En este sentido, la estrategia diplomática de Estados Unidos busca ampliar los programas de cooperación con el Vaticano y fortalecer las iniciativas existentes en estas áreas. En materia de cambio climático, el informe destaca la influencia del Papa Francisco y su encíclica Laudato Si, la cual ha sido un referente en la lucha por la sostenibilidad ambiental. Estados Unidos buscó aprovechar esta postura para impulsar compromisos más ambiciosos por parte de gobiernos y empresas en la reducción de emisiones y la protección del medio ambiente. La embajada reconoció la importancia del liderazgo moral del Vaticano en este tema y planteó iniciativas para alinear esfuerzos en foros internacionales. No sé, Jesse, si tú más o menos ves lo mismo que estoy viendo yo, pero como que el Washington sabe todavía y entiende que la enseñanza de la Iglesia Católica no ha cambiado, que eso tenemos que decirlo aquí. La enseñanza de la Iglesia Católica no ha cambiado. Yo sé que hay una guerra civil dentro de la Iglesia y hay sacerdotes que hablan en contra del catecismo de la Iglesia Católica, que el lenguaje es muy fuerte contra los homosexuales. Hay otros que dicen amor es amor. Hemos visto sacerdotes hablar así. O sea que hay una guerra campal dentro de la misma iglesia, pero la enseñanza católica sigue intacta, está escrita en el catecismo de la Iglesia Católica, está escrita en otros textos, está en la Biblia sobre todo, así que eso no ha cambiado. Pero yo veo que el gobierno de Biden lo que está haciendo es como este pontificado está más abierto a ciertas cosas que coinciden con ellos, como es la agenda verde, el Green Deal y todas esas cosas, pues ellos están buscando por ese lado. Ok, ustedes nos van a ayudar en esto, perfecto, ustedes quieren esto de nosotros también, ¿verdad? Dice Estados Unidos, tú quieres que te ayude con esto, yo te ayudo, pero tú me tienes que ayudar con esta otra cosa que ustedes tal vez no están muy de acuerdo. Es lo que estoy viendo, como que es lo que dice el documento, que el Vaticano Washington trató de buscar lugares donde ellos estaban en común, que muchas cosas sí lo están, para entonces tratar de influenciar con lo de la agenda arcoíris, con la agenda LGBTQ. Y te voy a decir por qué ha sido poco fácil hacerlo, porque estamos viendo ahorita que el Vaticano, los obispos de los Estados Unidos, ellos reciben mucho dinero del gobierno federal de los Estados Unidos para promover casos de justicia social. Y por lo tanto, esa frase justicia social puede requerir muchas cosas. Puede decir que estamos dando anticonceptivos en África, estamos promoviendo el movimiento LGBT en Camboya, en Zimbabue. Ese dinero gratis que están recibiendo los obispos y el Vaticano, ese dinero federal que estamos encontrando ahorita, es una influencia que usan los demócratas para tratar de comprar el voto de una persona, especialmente comprar el respaldo del Vaticano. El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica principal, pero también es un país, es el país más pequeño del mundo. Y vemos esta infiltración. Y siempre, Luis, hemos visto en la historia de la Iglesia Católica, cuando se mezcla la Iglesia con el Estado, siempre la Iglesia viene perdiendo, porque el Estado siempre usa su peso y su influencia política para tratar de fastidiar la Iglesia Católica. Pero las enseñanzas de la Iglesia Católica están bien claros en párrafo 2357, 2358, 2359, 237 a 2359. Las enseñanzas sobre la homosexualidad que la Iglesia Católica enseña
no pueden cambiar, son inmutables. Y el matrimonio homosexual de los homosexuales no es matrimonio, porque va en contra de la ley natural y va en contra de la ley divina. Y el concepto que dos personas del mismo sexo pueden procrear va en contra de la naturaleza y va en contra de las razones del matrimonio, el razonamiento. Y es decir, que entre los homosexuales y lesbianas no hay procreación, ni hay unidad, porque la unidad también viene que el cuerpo del hombre y la mujer, Dios las creó perfectamente para una unión hasta físicamente. Eso no es posible con las lesbianas y los homosexuales. El matrimonio fue creado para unir íntimamente a un hombre y una mujer y dar luz a la vida humana. Y dado que eso es imposible a través de las uniones entre personas del mismo sexo, la iglesia siempre ha enseñado que el acto de la homosexualidad es moralmente incorrecto, depravado y desordenado. Y al mismo tiempo, la iglesia católica condena el acto de sodomía, condena ese acto. Nosotros queremos recalcar que el pecador siempre debe ser amado y ayudado de cualquier manera posible, y debe haber respeto y compasión para el pecador, pero el pecado nunca se puede aceptar. Así mismo, qué bueno que mencionaste lo de la sodomía, porque incluso entre heterosexuales yo he hablado de ese tema, porque tristemente hay parejas heterosexuales, casados, católicos, que tienen esas malas mañas, como digo yo. Hay ciertas cosas, eso es otro tema para otro día, pero eso es una de las cosas que una pareja, cuando por ahí se dice, no, entre hombre y mujer todo es válido, lo que ustedes quieran hacer, no. Hay ciertas cosas como esa, que es contra natura, que así sea entre hombre y mujer, no se puede hacer porque tú no estás abierto a la vida haciéndolo de esa manera. Eso no es correcto. Me falta un parrafito y terminamos el artículo, porque dice aquí también que por otro lado el documento señala el rol fundamental de la red global de hospitales y organizaciones benéficas de la iglesia en la mejora de la salud pública. La estrategia diplomática de Estados Unidos, o la que era en aquel tiempo con Biden, incluía la colaboración con estas instituciones para mejorar el acceso a servicios sanitarios en comunidades vulnerables, especialmente en regiones de África e Hispanoamérica. Y ahí termina. Yo quería hacer un breve comentario, Jesse, y te dejo hablar. Agenda 2030 es lo que me recuerda a esto. Cuando uno mira la Agenda 2030, te habla de los pobres, de las comunidades que están atrasadas, los países necesitados. Pero entonces, en las letras pequeñas, como digo yo, y a veces ni pequeñas, pero te ponen ahí, estas comunidades pobres necesitan cuidado reproductivo. ¿Qué cuidado reproductivo, si sabemos leer entre líneas, es aborto? Y así hay otras cosas, y es exactamente la estrategia de ellos, lo que hablábamos ahorita. Roma administra, o la Iglesia Católica administra muchísimos hospitales, tienen muchísimas organizaciones que ayudan en hospitales, orfanatos y todo esto. Chévere, muy bueno. Nosotros los vamos a apoyar también, pero sería bueno que ustedes ofrecieran tal y tal cosa, o que se hablara de este tipo de cosas. Por eso a veces cuando vemos escuelas y algunos hospitales, incluso católicos, en el mes del abecedario, con una bandera, ¿verdad? Como esta foto acá, con una bandera de esta gente afuera, y nos cuestionamos por qué pasa eso, pues posiblemente es por esa razón. Es como que, mira, te vamos a dar esta ayuda, gracias por la cooperación, pero todas las organizaciones que nosotros apoyamos y auspiciamos están celebrando el mes de estas personas también que son marginadas, que son discriminadas, que tenemos que expresar nuestro amor. Y qué mejor manera que expresar el amor que poner una bandera de esta al frente del hospital. Y cuando miramos un hospital católico, una escuela católica, y así es que se van cambiando las mentes, con símbolos, con palabritas y con cositas así sencillas que son muy sutil, al igual que Satanás sutilmente engañó a Eva, así sutilmente nos van engañando las futuras generaciones, y hemos llegado al punto de que como sociedad, no como iglesia, pero es triste decirlo, lo que voy a decir ahora, como sociedad se acepta esta cultura, se acepta este comportamiento,
se permite y en el entretenimiento, lo que son las películas, las series y todo esto, pues se celebra. Y es muy, pues muy lamentable lo que estamos viendo ahora, por así es que es. Sí, Luis, hay dos libros donde se ha hablado recientemente sobre la infiltración de la Iglesia Católica de los modernistas, marxistas y comunistas. Un amigo mío, Dr. Taylor Marshall, escribió un libro que se llama Infiltración, el complot para destruir la Iglesia Católica desde adentro. Es un libro que ha tenido mucho éxito y él ahí describe que, pues obviamente los enemigos de la Iglesia Católica siempre han tratado de destruir la Iglesia, pero ahora es más clandestino. Ahora estamos viendo en el 20 siglo, el 21 siglo, estamos viendo que estos modernistas, marxistas, masones, ellos, el plan es para subvertir a la Iglesia Católica desde adentro. Y muchas veces eso se hace con dinero, comprar una persona simplemente con el dinero cochino que se pasa de las manos del gobierno al Vaticano o a los obispos. Y esa es la plaga ahorita. Por eso hay tantos escándalos. Siempre vemos que los escándalos son por el amor al dinero o por el amor al sexo perverso. Y estamos viendo ahorita las consecuencias de este complot diabólico orquestado para destruir la Iglesia Católica por adentro, que son los masones, los comunistas y los modernistas. También hay otro libro que salió el año pasado. Se llama por el padre Carlos Murr. Muy bueno. Él escribió un libro que se llama Asesinato en el 33º grado. Sí, en el grado 33. La investigación del Vaticano sobre la masonería del Vaticano es una poderosa narrativa interna sobre la subversión de la Iglesia en los niveles más altos bajo 3 papas. Y el padre Murr ofrece un relato. Él era sacerdote joven en ese tiempo en el Vaticano y él vio de primera mano la obra que estaban haciendo los izquierdistas adentro del Vaticano ya en los 60, 70, pero él también habla de un cardenal muy santo, muy notable, el cardenal Gagnon, que hizo todo lo posible para alertar a los papas. Por lo tanto, esos son dos libros que apoyan todo lo que estamos diciendo ahorita, o lo que estamos diciendo aquí, lo que se está diciendo en esos artículos. Así mismo es, excelente. Ahora, el otro artículo que queríamos hablar o noticia, el gobierno británico confirmó, y esta parte yo diría que la iglesia debería verla nosotros, por eso lo estamos haciendo aquí, pero sería chévere verlo desde otros puntos, ¿verdad? También hablando de estos temas. Datos británicos confirman que la homosexualidad no es genética, que ustedes saben que eso es parte del debate. Por eso es que sale la frase Dios te hizo así, tranquilo, Dios te ama, Dios te hizo así, y Dios sí te ama, pero no, Dios no hace, como hay otro dicho muy antiguo que yo escuchaba cuando pequeño, Dios no hace porquería, y eso es así, nosotros no somos porquería, no estamos mal hechos. Si algo ha sucedido alrededor nuestro que nos ha influenciado, eso ya es otra historia, además del pecado, ¿verdad? Que también nos tiene ya caídos, pero decir que Dios me hizo simplemente para estar sucumbido en un pecado pasional, carnal, sería decir que Dios me creó así. Dios me hizo alcohólico, Dios me hizo mentiroso, Dios me hizo lujurioso, no, eso echarle la culpa a Dios, ¿sabes? Como que no. Y estos datos confirman que no hay nada que ver con los genes. Adelante, Jesse. Y dice aquí, el último informe sobre la población británica revela que en 5 años los jóvenes que se identifican como LGB
han pasado del 4.4% al 10.4%. Crecen sobre todo los bisexuales y se constatan fuertes diferencias intergeneracionales. En resumen, la homosexualidad es el resultado de un condicionamiento. Luis, es pura propaganda en las escuelas públicas, las escuelas del Estado, que los profesores, los maestros empujan esta ideología a jóvenes que todavía su cerebro se está formando, todavía no tienen esa claridad moral concreta como un adulto, como tú y yo, firmes en la fe. Y por lo tanto, son víctimas estos jóvenes de esos modernistas que corren las escuelas públicas y las escuelas del Estado. Así. Sí, no, y era lo que hablábamos ahorita cuando tú me mencionas del acondicionamiento. Es totalmente cierto. Definitivamente hay una, ¿cómo se dice? La influencia de los programas de televisión, la influencia de la música que promueve esto. Se celebran los artistas y actores que están en esta vida, se ven como superiores, se sigue promoviendo tanto que el joven que le gusta estar en todas, pues dice, pues yo también quiero serlo, yo lo soy. Y tristemente algunos tratan y puede ser que les guste este tipo de cosas y otros ¿cómo se dice? Como diría, tratan y lamentablemente les hace un daño luego, si lo llegan a tratar de alguna manera. También vemos esa presión de diferentes grupos por eso mismo, porque es todo lo que se está promoviendo en el ambiente. E incluso a veces yo veo series que, bueno, ya no veo series casi, pero en el momento en que todavía veía, yo recuerdo haber visto una tendencia donde tú dices, siempre había una pareja así en la película, por ejemplo, que yo tenía que ya dejar de verla, o en la serie, y uno dice, pero ven acá, en la vida real, yo no me encuentro tanta gente así, ¿sabes? Sí las hay, por no decir que no, las han habido siempre. Desde yo pequeño me recuerdo haber visto personas con estas tendencias, pero como se ven hoy en día en la televisión, en las series de televisión, en la música, es como si la gente de este tipo de vida, de los arcoíris, estuvieran en todas partes, cuando eso no es así. Entonces, esa influencia, como decía ahí, condiciona la mente de muchos de los jóvenes que se dejan llevar por la música, por todo, para cambiarles la manera de pensar y tratar de ser de esa manera. Jesse, si quieres continuar con el artículo. Sí, dice aquí, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha publicado su informe anual sobre población. Veamos el apartado sobre orientación sexual. En 2023, el 3.8% de la población doméstica del Reino Unido mayor de 16 años se identificó como lesbiana, gay o bisexual, LGB, frente al 2.2% en el año 2018. Los jóvenes eran más propensos a identificarse como LGB que las personas mayores, alrededor de una de cada 10 o 10.4%, o de 16 a 24 años se identificaron como LGB en comparación con alrededor de uno de cada 100 personas, o 0.9%, entre los mayores de 65 años. Los jóvenes LGB de 16 a 24 años en el año 2018 eran el 4.4%. Por tanto, ha habido un crecimiento de 6 puntos porcentuales sobre el total de la población en 5 años. Y Luis, eso está pasando porque se les empuja esto en las escuelas públicas. La música cochina que viene de la empresa de Hollywood, siempre están promoviendo esta vida. Hay también tantos actores y actrices hoy día o personas que entretienen a nuestros hijos, que cantan. Toda esta agenda está promoviendo ese estilo de vida y tienen mucha influencia esas personas como Lady Gaga, como Justin Timberlake, etcétera, etcétera. Y por lo tanto,
es una propaganda constantemente, y si el joven, la mujer, no está empapado en su fe católica, puede caer, es fácil caer. Dice aquí, Luis, ¿me escuchas? Ahora. Sino que digo yo que definitivamente no es algo en el agua. Esto es promoción, ya, pero es mercadeo, los han ido indoctrinando. Y que sea la generación de ahora y no la de anterior la que tenga más tendencia, y la que viene va a ser peor si esto sigue. Es definitivamente eso. Adelante, Jesse. Dice, ¿qué nos dicen estos datos? Que la homosexualidad no es genética, no es una variable natural de la orientación sexual, sino que el resultado de un condicionamiento. Si fuera un hecho genético natural, tendríamos la misma proporción de homosexuales a lo largo del tiempo. En cambio, los estudios reflejan que en solo 5 años el número de jóvenes homosexuales ha aumentado en 6 puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con la marcada diferencia en la proporción de LGB entre jóvenes y mayores. Si la homosexualidad fuera una condición natural, porque es innata, tendríamos que encontrar los mismos porcentajes homosexuales en todos los grupos de edad, pero no es así. Y otras estadísticas de otros países también lo confirman. El mayor porcentaje de homosexuales se encuentra en el grupo de jóvenes. Los jóvenes son más propensos a declarar su homosexualidad que las personas mayores, porque estas últimas crecieron en un entorno social que estigmatizaba la homosexualidad y por tanto son más reservadas al respeto. La objeción se supera fácilmente recordando que la encuesta demoscópica es anónima. Por lo tanto, los encuestados, incluidos los mayores y los de más edad, estaban en condiciones de responder con total libertad y sin ningún tipo de condicionamiento. Pero volvamos a la división entre jóvenes y mayores, porque hay más jóvenes LGB que mayores. ¿Por qué el homosexualismo se ha convertido recientemente en un fenómeno social? ¿Y quién está más influenciado por las modas? ¿Quiénes son más transgresores? Los jóvenes. Por eso la proporción de homosexuales es preponderante entre los jóvenes. Por cierto, el aumento del año 2018 a 2023 en el número de personas LGB se refiere principalmente a quienes se declaran tanto heterosexuales como homosexuales, es decir, bisexuales. Esta es la demostración de que la homosexualidad para muchos es un deseo de experimentar algo nuevo, pero sin dejar atrás la antigua condición. Y otra prueba de que la homosexualidad es una construcción social, no una inclinación natural. Como nota al margen, incluso si la homosexualidad fuera innata, esto no significaría que sea natural, porque no todo lo que es innato es natural. Y finalmente dice, la mayoría de las personas que se identifican como LGB en el año 2023 nunca se habían casado o formado una unión civil. En 77.2% en comparación con el 36.8% de las personas que se identificaban como heterosexuales. Así pues, la mayoría de las personas homosexuales no están casadas, a diferencia de los heterosexuales. Por un lado, esto puede explicarse por el hecho de que la mayor parte de los homosexuales se encuentra en el grupo de los jóvenes, un grupo que no es proclive al matrimonio, ni siquiera en el grupo de los heterosexuales. Pero por otro lado, también puede explicarse por el rechazo de las personas LGB
a las uniones estables. Luis, yo también creo que los jóvenes hoy día están muy dañados porque han visto un mal ejemplo en muchos matrimonios heterosexuales de las personas como sus padres o las personas mayores. Han visto un mal ejemplo. Sabes que, Jesse, ese punto es muy importante porque es una de las razones cuando uno ve los testimonios de personas que han caído en esto. Algunos han sido abusados por sus propios padres. Lamentablemente, el alcohol, el Dios no está en ese hogar y el papá abusó de la niña. Y claro, la niña le coge cosas al hombre. O sea, ya no quiere estar con un hombre, le recuerda ese problema. O viceversa, no había una figura masculina en la casa, en el caso de los hombres. Esto los lleva a otras tendencias, a otras cosas, a imitar más a la mamá en otros aspectos. No hay nada de malo en imitar a nuestras madres, a nuestros padres, pero tiene que haber un balance. Por eso es que Dios quiere que tengamos un papá y una mamá. Estamos en una sociedad muy rota por el divorcio, por la lujuria, por la infidelidad, por los matrimonios múltiples, que es una aberración. O sea, la gente se casa hoy en día 3 y 4 veces. Entonces tenemos niños. Yo cuando era pequeño nunca tuve un amiguito que me dijera a mí, un amigo, ¿verdad? Niño, que me dijera a mí, este fin de semana estoy con mami, el próximo fin de semana estoy con papi o mi papá. Eso no se veía cuando yo era niño. Ahora, mis hijos sí comenzaron a ver eso y lo vieron muchísimo. Y ahorita es algo muy común escuchar eso, que todos tienen mamá, papá, la madrastra, la esposa de mi papá, el esposo de mi mamá o el novio de mi mamá, que va a estar en casa hoy. Y uno escucha estas conversaciones y dice, wow, qué rota está la sociedad. Y como dices tú, Jesse, esto se desborda en unos síntomas. Y parte de esos síntomas, además de ser el suicidio en jóvenes, la falta de amor en los hogares, falta de Dios, obviamente, también es estas tendencias a buscar y a crear. Por eso la sociedad está inventándose cada vez nuevas familias, como le llaman ahora, y nuevas uniones, porque están rotos. Y entonces, en vez de arreglar lo que se rompió, preferimos buscar aparentemente nuevas soluciones, nuevas verdades. Volvemos a la Biblia otra vez. No nos gusta la verdad, no la soportamos, nos hincha los oídos. Entonces nos buscamos nuevos maestros, nuevas cosas para reemplazarla. Quiero hacer mi comentario final, Luis. Nomás los muchos homosexuales argumentan que no han elegido su condición y que nacieron así. Lo que hace el comportamiento homosexual para ellos algo natural. Pero las pruebas científicas que nosotros podemos compartir no respaldan esa afirmación. No es algo científico. Como católicos estamos llamados a la castidad, es decir, la pureza sexual, hasta entre heterosexuales, como dijo Luis anteriormente, que la sodomía tampoco se permite entre heterosexuales. Es un acto que no es natural y es un acto que va contra la ley natural. Nosotros debemos rechazar el pecado por la gracia de Dios, obviamente, incluyendo el comportamiento homosexual. Tenemos que rechazar esto. Y la Iglesia Católica nos enseña que tales actos son siempre violaciones de la ley natural y la ley divina. Y las personas tentadas por deseos homosexuales, al igual que las personas tentadas por deseos heterosexuales impropios, no están pecando hasta que actúen de acuerdo con esos deseos de alguna manera. El pensamiento no es, esa tentación no es un pecado, es actuar de acuerdo con esos deseos de alguna manera. Y por lo tanto tenemos que nosotros seguir el consejo de San Agustín en relación con las personas que luchan con esta orientación desordenada y estamos llamados a amar al pecador, pero odiar al pecado. Disculpen, tenía el micrófono en mudo. Amén, amén, muy bien. Jesse, yo no veo mejor manera de cerrar, de verdad. Yo les pido oraciones por todas las personas que están en estas tendencias, en esa vida, y por las personas que ciegamente, pensando que están haciendo un bien a la sociedad,
ayudan a estas personas a que puedan seguir en ese problema. Y pues porque algunos ni lo saben, no entienden cuál es el problema. Pidámosle a Dios que el evangelio, primero que nada, un encuentro con Cristo, entender la ley natural, entender lo que Dios de verdad quiere, que aunque un momentito parezca de felicidad, Dios no quiere que tengamos momentos felices, Dios quiere que seamos felices para la eternidad, y eso solo sucederá en el cielo. Y esa santidad, ese premio lo podemos alcanzar aquí en la tierra con nuestras acciones, siguiendo la voluntad de Él. Jesse, yo con eso entonces nos despedimos. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Ha sido un programazo. Yo invito a la audiencia a que comparta el programa, perdón, con otras personas, que se suscriban a nuestro canal Católicos para Católicos, que vean los enlaces que compartimos y que le dejen saber a otros que estamos por acá, Jesse y Luis Román, hablando de fe, de política, de la patria, de catolicismo, de todo eso. Y nada, con eso entonces nos despedimos. Que viva Cristo Rey. ¡Que viva!